Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a estos lunes donde siempre pongo algo diferente. Hoy es un día especial, es un día maravilloso porque tengo conmigo una amiga bueno, de hace mucho tiempo, queridísima. Además, hemos pasado por algunas cosas de que tiene que ver con el teatro, a partir de situaciones que ella me platicó. Se hizo una obra de teatro en corto, nos fue muy bien, es talentosísima, además de que es súper, hiper, recontra, archi, maravillosamente inteligente. Es mi amiga Beatriz Gómez Villanueva, a quien en este momento la presento. ¿Cómo estás, Betita? Qué buena onda verte aquí, qué lindo Hola, encontrarte. corazón. Hola. Es maravilloso compartir este momento. Muchas gracias a tu audiencia por permitirse tener un tiempito en su espacio de vida para poder hablar de la vida, para poder hablar de la vida. Y justamente vamos a hablar de tanatología, que aparentemente podría pensarse que es lo contrario, o sea, hablar de la muerte. Y de hecho, si nos vamos a la parte etimológica, tendremos que establecer que tanatología viene de tanatos, que Ujú. es muerte, lo demás es comprensión acerca de los fenómenos en torno a la muerte. Y es algo que causa mucho miedo. Un amigo psiquiatra muy querido decía que algo de lo que no vamos a tener, vamos, que vamos a vivir forzosamente, es la muerte y el sufrimiento. Y ambos están muy ligados, tanto la muerte como el sufrimiento. Y no solamente hablamos de la muerte física, y esto es algo que yo quisiera que puntualizáramos, porque los seres tienen muertes desde etapas muy tempranas, desde el momento en que abandonan el hogar para incorporarse a la escuela, ya es un tipo de cambio, es un tipo de modificación de práctica cotidiana en la cual el niño, aún siendo muy pequeño, tiene un pequeño duelo. Y entonces vamos cargando duelos a lo largo de la vida. Por eso no solamente hablamos, Beto, de lo que es la muerte física y del acompañamiento que se le ha de dar a aquel que está muriendo o a los familiares cuando han perdido a un ser querido, sino también de cómo estamos resolviendo o no resolviendo los asuntos que tienen que ver con esas muertes simbólicas, de tal manera que llega un momento en el cual hemos vivido 40 años y hemos tenido 5 o 6 duelos que no hemos ni reconocido siquiera, pero que allí están y que nos han generado mucho malestar. Un malestar que inconscientemente o conscientemente más bien no hemos identificado, pero que el cuerpo lo ha somatizado. Por ejemplo, aquellas personas que viven con una gran frustración en su vida y que pueden llegar a tener ya edad de 50, 60 años, es muy posible que tengan una enfermedad crónica como el cáncer, por ejemplo, en el cual es como que uno se pregunta, ¿por qué llegó el cáncer? Y bueno, puede llegar por múltiples factores, pero también sin duda se llega al cáncer en muchas ocasiones y eso está documentado porque justamente no se han resuelto los duelos a lo largo del tiempo y se ha vivido con ira, con enojo, con rabia, con descontento, con prejuicio, con indiferencia, con una situación en la cual no han encontrado una situación amable a su vida o las situaciones amables han sido muy pocas o han sido pocas o no se ha resuelto algo que me dolió. Por ejemplo, Beto, uno diría, pues nosotros no hemos perdido probablemente, o puede ser el caso de algunos de nuestros oyentes, no he perdido a mis padres, pero he perdido a mi mascota, pero he perdido la juventud, pero he perdido mi salud. Cuando fui diagnosticada con alguna enfermedad crónica a los 25, 30 años. Y todo eso tiene que procesarse y tiene que trabajarse. Y bueno, esto es lo que estamos platicando. No sé tú cómo veas, Beto, pero creo que el asunto de la tanatología no solamente tiene que ver con la forma como vamos a trabajar en torno a la aceptación, porque eso será como el último paso para trascender el dolor y el sufrimiento que ocasiona la pérdida. Y es muy diferente trabajar con aquella persona que está muriendo, que ya se le tiene que dar cuidados paliativos, calidad de vida, como con aquellas personas que sobreviven al que se muere o con aquella persona que no sabe qué hacer porque ya está llegando a los 50 y está perdiendo la lozanía.
sobre todo en ciertos ámbitos, por ejemplo, el que tú tienes, Beto, donde las actrices hermosas, pues ya al verse grandes, se hacen una serie de procedimientos que van en contra de sí mismas, en contra de su salud, para no verse viejas. Ah, Cuando no aceptamos que la vida es una serie de etapas ujú. en las cuales tenemos que darle la despedida honrosa, seria y amorosa a esa etapa de vida. Pero hasta la tanatología tiene mucho que ver en esta historia. Las personas usualmente le tenemos mucho temor a la muerte porque quienes tienen ideas religiosas y espirituales, y eso es algo que quiero abordar un poco más adelante, pueden tener la idea de un cielo, o de un infierno o de un purgatorio, pero no dejamos de tenerle miedo a la muerte, porque es como el acabar con algo. Y hay gente que se aferra tanto a la vida, o a una vida incluso infame, o una vida ya sin calidad de vida, porque puede ser peor pensar en morir. Mira, yo tengo la oportunidad de trabajar con enfermos psiquiátricos, lo cual es una experiencia maravillosa como psicoeducadora. Y ellos pues son enfermos crónicos, ya sea esquizofrénicos, ya sea bipolares, depresivos mayores. Y en ellos hay algo muy particular, que es la culpa. Ellos se culpan por haber vivido la situación que están viviendo y están como anestesiados emocionalmente. Y son personas que usualmente mueren jóvenes, no precisamente por la psicosis, sino por el asunto de no haber resuelto esa muerte simbólica que les significó el hecho de haber enfermado. Hay quienes han enfermado de esquizofrenia, por ejemplo, por haber consumido drogas. Y es algo que esta persona, este paciente, no acepta o no se perdona a sí mismo. Entonces, yo les digo, tú te drogaste porque eras muy joven, porque no tenías la posibilidad de elegir y porque tu mente todavía no estaba totalmente, o tu cerebro totalmente construido, y te dejaste llevar por esa vorágine en la que estaban tus pares y enloqueciste, pero tienes que perdonarte. Y a veces no nos perdonamos porque dijimos o decimos, ¿por qué no lo cuidé? ¿Por qué no me cuidé cuando era más joven? ¿Por qué no hice ejercicio? ¿Por qué subí tanto de peso? Eso ya no tiene sentido. Y además, como te decía hace rato, Beto, como les decía aquí a todos ustedes, eh, las muertes hay que aceptarlas porque forman parte del proceso de vivir. Quien no acepta la muerte no acepta que la vida tiene etapas y que cada etapa tiene que ser vivida de la mejor manera posible. La etapa de crecimiento, la etapa de ser joven adulto, de adulto a adulto mayor, de adulto mayor a persona de edad mediana o ya viejo. Y cada momento es importante que vivamos en este presente con la posibilidad de saber que al menos hoy estamos bien o que al menos hoy tenemos la oportunidad de estar bien. Mira, esta tanatóloga tan famosa, que es realmente la que funda todo este proceso, aunque hay otros autores como Viktor Frankl, Elizabeth Kubler-Ross, habla acerca de las etapas pues del abordaje del asunto de la muerte. Y primero habla de la negación. Cuando decimos, no es posible, es otro diagnóstico, vamos a ir con otro médico para que nos diga que esto no es cierto, que no es cáncer, que esto es otra cosa. Y luego viene el momento de la ira, del enojo, viene el hecho de, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué si soy una persona buena, si me he entregado a una causa noble, por qué me tuve que enfermar? Luego viene quizás la negociación, de decir, Dios mío, si tú me das la oportunidad de vivir 2 años más, voy a hacer esto, más esto, más esto, más esto. Y luego viene una etapa, que es una etapa de aceptación. Sin embargo, no, esto no quiere decir que tú pases de una a otra de manera sistemática, como lo ha dicho este especialista en tanatología, sino que puedes sentirte muy herido, puede haber una vorágine sentimental y afectiva muy horrible. Puedes decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? Puedes tener envidia, decir, ¿por qué este que es un desgraciado se muere en su cama a los 80 años
y yo que tengo cáncer y tengo 40 años y ya tengo casi mi lápida encima, ¿no? Entonces ahí es cuando se mueven muchas cosas y es cuando lo más sano en este momento es tratar de entender que primero, y esto es muy importante, tenemos que entender que este duelo que estamos teniendo, por ejemplo, al ser alguien diagnosticado con cáncer, es que en una exploración tanatológica hay que ver cuáles son los duelos que antecedieron a este duelo. ¿Qué pasó en tu relación con tus padres? ¿Qué pasó en tu relación con tus hermanos? ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Qué pasó cuando eras niño? ¿Qué pasó cuando te dieron una reprimenda muy fuerte cuando eras muy pequeño? Todo esto son dolores que se guardan. Cuando se reprimen, el cuerpo protesta y el cuerpo aguanta hasta cierto punto. Pero llega el momento en el cual, al gritar el cuerpo, es cuando se somatiza todo aquello que no resolviste a lo largo de lustros, décadas o toda una vida. Entonces lo importante es saber que la vida tiene sus etapas y que tenemos que agradecer por tener una etapa distinta de vida, por poder a lo mejor no tener la lozanía de los 25 años, pero sí saber que podemos tener la madurez y la conciencia de los 50 o de los 60 años. Mira, algo que yo te puedo referir de mi experiencia con pacientes psiquiátricos es algo que para mí es muy importante y creo que vale la pena señalar. Aquellos pacientes que no tienen una vida espiritual son los que de manera más renuente son capaces de aceptar sus procesos de duelo y son los más dados a sufrir y no encontrar un sentido de vida porque sean religiosos o no, porque la espiritualidad no tiene que ver necesariamente con la religión. Puedes tener un amor hacia la vida, un amor hacia el universo, un amor hacia la naturaleza, un amor, por ejemplo, la espiritualidad budista no es una deidad a la que uno está acudiendo y no es religiosidad, es simplemente una filosofía y una manera de vivir, pero no deja de ser espiritual. Cuando tú tienes una característica en la cual tú aceptas espiritualmente lo que la vida te otorga, si quieres entenderlo como Dios o la fuente divina, las cosas son más fáciles. De verdad, las cosas son mucho más fáciles de llevar y las aceptas mejor, porque sabes que vas a trascender ya cuando eres maduro y cuando lo aceptas y cuando llega la pacificación a tu alma, de que simplemente vas a dejar un cuerpo, pero no dejas un alma. El espíritu es eterno y el amor es permanente. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Fíjate Uh-huh. que tengo el caso de una gran mujer, la que le decía a mi abuela, y porque, bueno, también me vio desde pequeñísimo, Victoria Ocaña, maravillosa, un ser divino, se fue con luz, aceptando su edad, porque lo aceptaba cada vez, y ya dice, estoy más vieja, ya mis ojos ya están cansados, ya me duele el cuerpo, yo ya estoy lista para irme. Híjole, se me hacía tan padre encontrar a alguien que estuviera con el gusto de saber que iba a trascender y que iba a dejar esta carcasa ya vieja, ya usada, y iba a volar y a ser libre. Eso me encantó, me fascinó. Y también me Qué ha tocado maravilla. ver, sí, os digo, es un poema, te lo juro que es un poema hablar de mi abuela Victoria Ocaña. Donde estés, te mando un abrazo y un beso, abuela. Y, y eso fue padre, ¿no? Sin embargo, en un momento dolorosísimo para mí fue cuando se fue mi mami, que fue así de un momento para otro, ella enfermó, algo terrible sucedió
y me duró en el hospital, fueron 10 días, y recuerdo perfectamente que se acercó una tanatóloga a mí y me dijo, Alberto Cervantes, sí, sí, soy yo. Soy tanatóloga, la verdad, se presentó, y quiero saber si gusta que le acompañe, que le dé acompañamiento. En su momento, yo estaba, pues, joven, eso, no muy joven, pero sí joven, hace 20 años, 21 años, y créeme que yo sentí hasta agresión, ¿sabes? Sentí como agresión el que se me acercara y que me ofreciera esta ayuda. Y como que, como si fuera un buitre, ¿me entiendes? Ujú, Pero te lo comento porque nosotros realmente no estamos educados para ser aconsejados, llevados, cobijados por alguien que sabe del dolor en tu corazón, por alguien que sabe de cómo se, se rompe todo tu cuerpo emocional y verdaderamente quedas hecho un trapo. Y muchas veces no salimos de ese duelo cuando ya estamos en otro duelo porque la pareja te dejó, por cuando ya no estás en otro duelo porque se fueron tus hijos, cuando ya estás en otro duelo porque te corrieron del trabajo. Y entonces vas cargando los duelos como si fuesen como bolsas, ¿no? De basura que solamente están recargándose en tu espalda y provocándote dolor. Y se me hace muy padre hablar de esto, así como lo estamos haciendo de ti, para que quien nos escuche sepa de qué se trata la tanatología y cómo se pueden apoyar en gente como tú. ujú. Y mira, yo creo que los seres humanos abordan la muerte a partir de sus propias experiencias y de su historia de vida, desde luego, pero también tiene que ver con las culturas. Ujú. Eh, en la cultura oriental, por ejemplo, pensemos en Japón, en un país como Japón, donde cuando una persona muy longeva trasciende, hay un gran gusto y una gran alegría porque aquel ser que otorgó tanto a la vida se despide de la manera más honrosa y más amorosa. Y hay culturas como la occidental, como la nuestra, aunque tenemos una historia prehispánica muy interesante en torno a la muerte, pero no dejamos de tener miedo. Mira, yo te cuento una anécdota. Yo viví en España un tiempo y allí en Madrid hay un lugar destinado a eventos en los cuales participan personajes de América Latina. Es la Casa de las Américas. A mí me tocó ir en octubre y había una ofrenda de muertos, hablando de México porque era la época. Entonces los españoles que estaban allí estaban verdaderamente anonadados porque decían, esto es macabro, esto es terrible. ¿Cómo pueden tener ahí calaveras y calacas y esqueletos y cráneos? Y que esto sea una fiesta y que esto sea algo de jolgorio. Era una cuestión cultural. Entonces nosotros, los mexicanos, les decíamos, bueno, forma parte de una tradición nuestra que viene desde lo prehispánico, después fue matizada por el asunto virreinal, etcétera, pero seguimos teniendo una gran situación en la cual alabamos y honramos a nuestros muertos, porque finalmente esos muertos son los que nos permiten estar en vida y los que nos han heredado muchas cosas, cultura, genes, historias, etcétera, lo cual tiene que ver incluso hasta con cuestiones de orden trascendente y que hablaremos en otro momento, Beto, si tú me lo permites, sobre los órdenes arcaicos y las constelaciones familiares. Pero bueno, finalmente lo que voy es que es una cuestión cultural y eso hace que las personas pues, adopten una actitud diferente ante la muerte. Pero se le tiene tanto miedo y creo que se le tiene tanto miedo a la muerte que a veces no nos deja vivir. Y vivimos rápido, 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 porque nuestros valores están muy orientados, por ejemplo, al consumo. En esta situación, una oportunidad para pensar qué es en verdad lo que es valioso
para cada uno de nosotros. ¿En qué sentido podemos valorar o no valorar lo que estamos pasando? Hay personas, me he topado con, soy psicoeducadora, consejera, coach, con personas que están ansiosas por el confinamiento y personas que están ansiosas porque tienen que salir y no tienen de otra más que salir porque tienen que trabajar. Y el asunto de la muerte está en el inconsciente colectivo. No sé si te ha tocado, Beto, que hay personas que viven aisladas y aún así tienen síntomas respiratorios, que les duele, tienen opresión en el pecho, lo cual es una angustia reprimida. Sienten la garganta como rasposa y todos se empiezan a alucinar, ¿tendré COVID? ¿De dónde me habré contagiado si no salgo? Es decir, la idea de la muerte está en este momento justo moviéndonos mucho el esquema respecto a lo que ha sido nuestra vida. Y algo que tendríamos que desarrollar, Beto, estemos sanos o no tengamos cerca la cuestión de la muerte, es cómo otorgarle un sentido a la vida. Yo hablo de que los proyectos de vida son necesarios, aun cuando, como dicen el dicho, si quieres que Dios se ría, háblale de tus planes. Sin embargo, desde jóvenes, desde que tenemos una conciencia más madura, tenemos que pensar en proyectos de vida, se hagan o no se hagan. Y en esos proyectos de vida tienen que incorporarse un sentido de vida. ¿A qué le estoy dando sentido a mi vida? ¿Por qué vale la pena seguir viviendo? Desde luego que tiene mucho que ver conmigo, pero también tiene que ver con lo que estoy ofreciendo a la vida. Y eso es algo con lo cual muchas personas con las cuales me he topado, incluso personas ya de la tercera edad, ya llegada a los 70 años, que ya tienen problemas múltiples y que tienen mucho odio por todo lo que están viviendo, porque no aceptan las circunstancias en las cuales están viviendo. Y yo les comento simplemente, mira, es un camino tortuoso, pero velo como un camino que hace trascender si eres maduro y si eres sano y sabio, para saber que, mira, aquí hablando de espiritualidad, yo soy una persona que cree que estoy muy en contacto con lo espiritual. Creo que todo tiene un sentido y el sentido de aquellas cosas que más nos agravian, tenemos que tomarlo como una enseñanza y aprender de esa lección, porque si no aprendemos de ello, podemos tener múltiples situaciones que nos hacen sentir vulnerables y vulnerados, victimizados. Y bueno, es un tema realmente muy interesante porque toca muchas aristas. Y esto del sentido de la vida es algo que tenemos que formularnos en diferentes momentos. Y que las personas luego viven casi por inercia, o vivimos casi por inercia, estando tras el trabajo, tras el dinero, tras el consumo. Y estamos buscando como un perrito allí que está atrás de la zanahoria o adelante, sí, atrás de la zanahoria buscando la felicidad, cuando no nos damos cuenta de que la felicidad es trayecto, no es fin. Y esa es la opción que tenemos en la vida, ser felices o no. Es mi alternativa, es lo que yo opto por tener. Si yo quiero ser una persona desgraciada, mira, yo respeto ese camino y lo respeto con mis pacientes psiquiátricos. Respeto tu camino, quiero que tú comprendas que a pesar de eso eres un ser valioso y eres un ser amado. Pero si tú quieres vivir en sufrimiento, si tú no quieres trascender esa etapa, es tu decisión. Es una decisión muy personal. Pero creo que algo que tenemos que entender los seres, aunque también es una opción, es pensar que además de la felicidad, que no es un camino, que no es un fin sino un trayecto, tenemos que pensar en la evolución. Creo que cada experiencia de vida que tenemos los seres humanos es una hermosa posibilidad de evolucionar, porque se nos otorga ese libre albedrío. Podemos tener por destino, al menos es mi creencia, en el cual tengamos que vivir situaciones muy difíciles. Pero todo esto pone a prueba de qué temple estás hecho, hasta qué punto tienes la suficiente solidez emocional
madurez para poder afrontar un agravio, para poder afrontar algo doloroso y sacar de eso algo extraordinario. Mira, te comento que este libro que es clásico y que todo el mundo conoce, que es El hombre en busca de sentido, dio pie a que su autor, Viktor Frankl, un psiquiatra austriaco, hablara acerca de la logoterapia, que es cómo le hacemos para que a pesar de todo, a pesar de que pase lo que pase en nuestras vidas, podamos pensar que existe esperanza. Y esto Viktor Frankl lo habla porque él fue una persona, un judío austriaco, que vivió en los campos de concentración en Auschwitz, justamente. Y él estuvo viviendo una atrocidad que de verdad escuchas el testimonio o lees el testimonio de este psiquiatra austriaco, es impresionante. Es impresionante la manera infrahumana en la cual eran tratados aquellos que tenían la desgracia de ser judíos en esa Europa. Eran exterminados. Y los que vivían como muertos, anestesiados. Y a partir de esto, Viktor Frankl habla de que se me puede quitar todo. Puedo estar desnudo de cualquier situación, puedo defecar al aire libre y todo el mundo lo hace y a nadie le importa porque ya hemos perdido el pudor, hemos perdido todo, pero no hemos perdido, o yo no he perdido la posibilidad, en su momento lo decía cuando estaba en Auschwitz, yo tenía la esperanza de que al menos en ese día yo podía vivir y de que yo tenía la posibilidad de salir adelante de esto quizás, o quizás no, pero no perdía lo más hondo de mi ser, lo que lo llamarían algunos cristianos, mi ser crístico está indemne, no es tocado, existe y ahí está. Entonces, pues, esa es una cosa extraordinaria porque nos hace ver la enorme capacidad que puede tener un ser humano de, de superar aquellas pruebas tan dolorosas y que son tan extremas para poder ofrecer un testimonio de amor. Yo lo que le digo a las personas con las que trato es que tienen mucho miedo ante un diagnóstico fatal, tienen mucho miedo. Y yo les digo, mira, el miedo se contrarresta con algo que parece quimérico, pero es el amor. Ah, Si tú tienes el amor hacia ti mismo primero y el amor que también tiene que ver con el reconocer desde dónde surgió este grito del cuerpo, entonces estás afín a algo que es maravilloso, que es encontrarte contigo mismo. Ya con la enfermedad, ya con el diagnóstico letal, pero es una reflexión y de esto tienes que salir fortalecido, aunque ese fortalecimiento llegue al punto en el cual tengas que trascender, pero trascender con dignidad, trascender con amor hacia tu familia, con amor hacia la vida, con agradecimiento por lo que viviste. Nadie es eterno. Y bueno, está el duelo patológico, aquel que no acepta el duelo a pesar de que suceda lo que suceda. Miren, este asunto de la muerte, les voy a contar un caso que es real y que racionalmente cualquiera podría pensar que es absurdo. Eh, esta persona cercana, familiar, tuvo una madre muy longeva, una madre que trascendió a los 97 años. De esto han pasado 20 años y a pesar de eso, la hija sigue teniendo un escapulario en el pecho con la foto de su madre y sigue doliéndose por la muerte de su madre. Y cualquiera diría, bueno, ¿qué esperabas? ¿Que tu madre viviera 200 años? Pensabas, ¿cuál era tu idea de esto? ¿Por qué te permites vivir un duelo para no vivir? Fíjate lo que es la paradoja. Estoy sufriendo por la pérdida de alguien que me era entrañable y ya no establezco relaciones con nadie, ni con hombres, ni con mujeres, ni con nadie, porque esta mujer, esta pariente no se casó y vive dolida por la partida de su madre, aunque ya era una mujer de casi 100 años.
Y de esto han pasado muchísimos años. Y es un duelo que no termina, no la juzgo, porque es opción, pero también las opciones se convierten en pretextos. No puedo dejar el dolor, no abandono el dolor y entonces continúo pensando en que debo respetar la memoria yendo cada semana al cementerio. Desde luego, Beto, desde luego que cuando estás en tratamiento tanatológico, lo mejor que puedes hacer es dolerte, llorar. Hace poco yo se lo comentaba a una persona que le dieron un diagnóstico muy difícil de cáncer. Yo le decía, llora por todo lo que no has llorado. Llora por esa madre, llora por esa infancia, llora, date la oportunidad de gritar por todo lo que no has gritado, Claro, claro. porque te has reprimido todo el tiempo. Entonces, a veces somos tan civilizados que decimos, no duela, tienes que ser estoico, tienes que soportar, tienes que mostrar que eres maduro, que eres fuerte. Y sabes que no, tienes que sacar tu dolor, tienes que canalizar tu dolor, darle a ese dolor la oportunidad de que salga, de que salga. Eh, Desde luego que el tiempo ayuda. Claro. A veces sí, a veces no, como en el caso de esta persona que les estoy refiriendo, cuya madre murió a los 97 años. Pero llega el momento en el cual eso es lo importante y lo decisivo en un proceso, cuando llegas a la aceptación y cuando sabes que siempre vas a recordar a esa persona cuando se trata de un familiar o de una pareja, incluso hasta de un hijo. Siempre hay que pensar que partió y puedes recordarlo tú tienes la opción, con dolor, Claro. con añoranza, con nostalgia o aceptación, decir, sabes que tuvimos vidas maravillosas, sabes que compartimos cosas lindas y de eso yo me quiero acordar, de eso yo me regodeo, de pensar que vivimos cosas hermosas, de pensar que a pesar de todo pude contigo disfrutar una vida impresionante, solamente te adelantaste. ¿Y qué hacer con aquel que está ya en un plan moribundo? Que esta persona se sienta acogida por el amor de los seres que le han dado vida, de sus hijos, de sus nietos. De hecho, no se recomienda que una persona que ya está moribunda se quede en un hospital. Lo que se recomienda es que si ya no va a vivir más que unas semanas o pocos meses, se vaya a la casa. Okay. Se vaya a la casa y que iba rodeado de amor, apapachado, no sé, comiendo aquello que le gusta comer, si es que puede, y saberse que es amado. Eso es la muerte más digna, la muerte más amorosa, y es cuando debe llegar la aceptación de que su etapa caducó, porque todo en la vida caduca, y la vida nos muestra que hay noche y hay día, y hay noche y hay día, y hay día y hay noche. Esto nos muestra que la naturaleza misma es muy sabia. Tenemos estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Así los seres humanos tenemos nuestra primavera, tenemos nuestro verano, nuestro otoño y nuestro invierno. O hay algunos que nada más se quedan en la primavera. Claro. Entonces, pero eso es destino, Beto. No sé si tú compartas esta idea, pero creo que es destino y tú sabes qué hacer con tu destino. Sí, fíjate que me gusta esta imagen que nos das de que somos primavera, verano, otoño, invierno. Y sí, exactamente, somos eso. Y cada estación que sucede en nosotros, pues también tiene sus noches y sus días, sus buenas noches y sus buenos días, sus, eh, sus momentos agraciados, felices, y sus momentos de tristeza, y eso se llama vida, y a eso venimos acá, a vivir y a vivirlo intensamente, de cualquier manera, sea con dolor, con felicidad, con lo que sea. Bueno, a eso venimos. De eso se trata la vida. Yo no imagino una vida de alguien sin un momento de tristeza o de dolor, porque entonces no sabes cuando estás feliz. No hay una manera de poder
equiparar, hoy me siento verdaderamente feliz, porque entonces sabes que si te sientes así es que sabes y tuviste algún momento de tristeza. La idea es tener esta educación para saber sobrepasar los momentos terribles, hablando de la vida y la vida después de la vida y cuando estamos con un pronóstico difícil, ya sea por enfermedad, por cualquier cosa, bueno, pues tener esta educación. Y me salta un poquito esta pregunta para ti. En este momento histórico que estamos viviendo de esta situación con este bicho que existe, mucha gente que se infecta siente que ya te va a despedir y así lo sienten, así me lo han expresado algunas personas que les he dado acompañamiento, donde sienten que ya no la van a contar. Ese por un lado. Luego, por el otro lado, está la familia que siente que el familiar infectado ya no la va a contar. Y después está por el otro lado la familia de la gente que sí, efectivamente, el familiar no la hizo, por lo que tú quieras, y pues se complican las cosas y se van. ¿Cómo tendría que estar reaccionando cada persona de las que te estoy diciendo, de estos tres modelos a seguir? Mira, yo creo que no hay recetas, que no hay formas de predecir cómo has de abordar la situación de ruptura, trascendencia o muerte, como quieras llamarle. A veces uno es muy eufemístico con las palabras, Claro. lo cual no es malo, Sí. y no quieres hablar de muerte, hablas de trascendencia, aunque creo que es lo más correcto. Ajá, Creo que es lo más correcto hablar de trascendencia, claro. que trasciendes una etapa para forjarte otra etapa de vida, Ujú. para forjarte una existencia diferente. Porque si las personas somos capaces de saltar de la preparatoria a la universidad, lo cual implica un cambio drástico en la vida del joven, donde hay personas diferentes, personas con las que coincido o no coincido, con maestros que ahora me exigen de una forma diferente a como me exigían los de el año anterior cuando estaba todavía en otros estudios. Esto es algo al que hay que adaptarse y eso es necesarísimo, Beto, es al cambio. Y a veces nos cuesta trabajo adaptarnos al cambio. Y por eso las personas piensan que el pasado fue mejor, porque no se han adaptado al cambio. Y estas personas que están teniendo estos procesos tan complicados como el del COVID, eh, es una situación que nos llega a la vida, desde mi punto de vista, por una cuestión en la cual las razones pueden ser diversas. Hay quienes hablan que es una guerra bacteriológica, que fue algo, hay desde las concepciones más poco racionales, lo cual no las descalifica, no las descalifico en ningún sentido, pero hay desde las opciones más que fueron extraterrestres o que fue por parte de un murciélago, cosas que pueden ser muy fantasiosas que finalmente no importan. Lo que importa es que estás frente a un ser que tiene COVID, con un COVID complicado, y ahí hay que trabajar fuertemente con la familia. Y hay que trabajar fuertemente con que, ¿sabes qué yo pienso? Que tú hiciste un pacto de amor antes de nacer, al menos lo creo, Ah, para vivir esta enfermedad y para enseñarnos a los que han de pervivir, que no sabemos necesariamente si vamos a ser nosotros, que esto nos viene a cambiar la vida o nos tiene que cambiar la vida, que nos tiene que dar la oportunidad de entender que la vida no es consumir, que la vida no es tener el mejor coche, que la vida no es tener mucho dinero en el banco, poder comprar perfumes caros o alhajas de oro de 24 quilates. La vida va más allá de eso porque todo eso lo dejas. Ya no importa si eres doctor, si eres ingeniero, si eres postdoctor, eso no importa. Eres un ser humano que aquel como si fueras un albañil, con ujú. poca preparación. Mira, yo ayer le relataba algo que yo admiro profundamente y que tiene que ver con sentido de vida. No sé si nuestra audiencia conocerá a una
conductora de nuestros tiempos, Beto, a Virginia Sendel Lemaitre, eh, que tuvo una historia terrible porque en una Navidad de hace más de 20 años, Sí. una de sus hijas, junto con sus nietos pequeños, creo que eran 3, no me acuerdo de la anécdota completa acerca de lo que pasó, pero sí me acuerdo de lo demás. Estaban poniendo el arbolito, la mamá y los hijos, hay un cortocircuito, se incendia el árbol y se incendia la casa. Sí. Y mueren, no sé si 2 pequeños, Michu y y muere la mamá. Mau, Michu y Mau, así, Exacto, porque tiene una asociación que exacto, para los niños que están quemados, Michu y Mau. exactamente. Entonces, Virginia lo que hace es que todo este dolor, imagínate el tremendo dolor de que tu hija y tus nietos Ujú, hayan muerto quemados. ujú. Ella, como una persona con una sabiduría tan poderosa y con unas ganas de vivir, funda esta asociación Michu y Mau, Ujú. que trata, es una asociación además que vive de donaciones, Sí, sí, no sí. tiene fines de lucro. Y cuando llega el caso de un niño en una zona marginada que fue quemado, inmediatamente se van a Estados Unidos, si no me equivoco, a Galveston, Ajá, así es. al hospital en el cual de manera de primer mundo tratan a los quemados. Entonces ahí ves cómo se transforma un dolor en algo que ha favorecido a miles, o no sé si miles, pero al menos a cientos de niños Sí, que claro. han encontrado una oportunidad de vivir. Esto para mí es un ejemplo maravilloso. Es un ejemplo de sentido de vida Ujú. cuando le encuentras al dolor una manera en la cual este dolor te sirvió de algo. Lo mismo hizo Alejandra de Sima cuando constituyó esta asociación en pro de favorecer a aquellas mujeres que tenían cáncer de mama, Ujú. porque ella lo tuvo siendo una mujer de 30 y tantos años, Ok. una mujer muy joven. Y entonces ya hay muchas asociaciones y temas, pero vemos cómo a veces de las grandes desdichas puede surgir el gran milagro de la vida, porque Virginia se va a ir, Alejandra se va a ir, pero Claro. queda un legado extraordinario, un legado de amor hacia la vida, un canto a la vida. Y de eso, Beto, aunque sea COVID, te vas por COVID porque hiciste este pacto con Dios. Así le llamo yo, un pacto con tu destino. Y tienes que enseñarnos algo, a revalorar y darle a cada cual una forma distinta de ver la vida. Yo creo que del COVID y del encierro del confinamiento no podemos salir sin algo que haya cambiado. Nuestra percepción, nuestros hábitos, nuestra conciencia, tiene que cambiar algo. A lo mejor no es para bien, tú tienes la alternativa, pero puede ser un cambio en el cual tú te enaltezcas como un ser que en sabiduría y bondad pudo tener la gran oportunidad de saber que eso sirvió para que los demás tuvieran una noción distinta a lo que es la vida y para que seguir trabajando en pos de la bondad, en pos del bienestar y de en pos de la alegría, porque aquellos que trascendieron sin duda estarán en algún plano, no sabemos en dónde, pero tenemos que recordarlos con alegría. Y nosotros, si nos vamos a ir, saber que nuestra vida al menos a alguien hizo feliz. A lo mejor yo no fui feliz, a lo mejor yo perdí mucho tiempo, a lo mejor no me perdoné, a lo mejor sentí mucha culpa, pero hubo alguien que me amó. Y aunque nada más haya sido una persona, alguien me amó. Me amó mi mascota, me amó mi padre. Y eso hay que agradecerlo a la vida, hay que agradecerlo a Dios. Y desde luego, la espiritualidad siempre ayuda. Cuando hablamos del término de tanatología, tenemos que hablar de que los seres tenemos que buscar la integralidad humana. Y dentro de esta integralidad está el espíritu. No solamente somos mente y cuerpo, somos emociones, somos intuición, somos espíritu.
somos alma, y el alma es eterna, y el amor nunca muere. Wow, qué precioso hablaste, qué palabras tan maravillosas. Qué lindo todo esto de que sí. Y sí, finalmente irnos sabiendo que hicimos algo, o si se va algún ser querido y nosotros podemos honrar su vida, eh, teniendo el coraje de transformar y transmutar ese dolor en amor para los más cercanos, el amor para los que no son tan cercanos, pero también están respirando y están bajo este mismo sol todos los días. Somos hermanos de camino, Beto. Somos hermanos de camino. Y de eso se trata la vida, de eso, digo, todos a esta altura hemos transitado con alguien que se ha ido. Me acuerdo que yo vi a la primera persona que se fue, que trascendió, y yo tendría como 5 años, una cosa así. Muy pequeño, muy pequeño, no me acuerdo. Y no entendía bien por qué se había ido. Ya era una persona mayor, pero días antes la había visto bien y después ya no estaba. Pero ya lo que voy es que creo que también está en nosotros, los papás, los hermanos, los mayores, en hacerles entender a los pequeños de qué se trata la vida. Creo que ahí está también la parte importante. A nosotros nos pega porque somos mayores y porque evidentemente pues nos hace falta la pareja, el novio, porque se fue el amigo y en esta temporada se ha ido mucha gente muy querida la que yo conocí. Pero tal vez es nuestra misión ahorita enseñarle a los pequeños de qué se trata la vida. Ahora sí, cuál es el juego de la vida y, y por qué estás aquí, a qué vienes, evidentemente que es a ser feliz, ¿no? Pero enseñarles lo que es ser feliz y que aproveches todos los días desde el primer día, desde el primer momento, ¿no? Valorando la vida, valorando la naturaleza, valorando el sol, valorando tantas cosas que hay que de pronto nadie nos enseña, nadie, porque nadie nos dice, y pensamos que la vida es un día, se acaba, duermes y luego viene el otro. Y es más allá, es mucho más. Exacto, Beto. Exacto, Beto. Yo creo que podemos hablar mucho de esto, porque tiene que ver incluso con la forma como estamos viviendo, a qué le damos prioridad en nuestras vidas, a qué le debemos de dar prioridad en esos momentos a la vida, Ujú. a conservar. Y por eso muchos llevan confinados meses en sus hogares. Pero dejemos de tener miedo. Debemos de pensar que si las cosas suceden es por una razón poderosa. Y si la divinidad permite que vivamos esto, es porque estamos en los albores de una etapa distinta, en los albores de una etapa en la que tenemos que ser más comprensivos, más humanos, más resilientes, con mayor aceptación y con mayor respeto al entorno natural, animal y desde luego humano. Y ver que puede trascender aquel que tiene riquezas inconmensurables o aquel que vive en la Sierra de Oaxaca. Y que Wow. ambas trascendencias son poderosas y que ambas trascendencias impactan en el corazón de otros. Y No, pensemos en las muertes pequeñas, pensemos en las muertes, eh, una muerte, tener una enfermedad crónica cuando tienes 25 años y saber que puedes terminar tus días teniendo esa enfermedad, que se puede hacer más crónica y más insidiosa, también es un duelo importante. Y también hay que saber que de esto se tiene que salir fortalecido y que tienes que no ser estoico ante ello, pero sí saber que todo tiene un sentido. Por eso para mí, lo reitero, Beto, es muy importante
que los humanos en cualquier etapa de la vida y sobre todo cuando ya hemos tenido un trayecto importante, pensar cuál es el sentido de mi vida. ¿Por qué es importante que yo esté en este país? ¿Por qué es importante que yo haya nacido en esta región? ¿Por qué es importante que yo sea hombre o sea mujer? ¿Por qué es importante que yo sea bella o no tanto? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿En qué me ayuda? ¿En qué me afecta? ¿Por qué me ha de servir en la vida tener este cuerpo? ¿Por qué tenemos que respetar más nuestro cuerpo? Porque en esta cultura del consumismo hemos despreciado mucho nuestro cuerpo. Uf, Hemos como comido demasiados alimentos procesados, con colorantes, con conservadores, porque la sociedad misma pues ha crecido tanto que pues ahora los pollos que comemos son pollos que no viven en granjas, sino que viven en lugares en donde se les da de comer o se les pican hormonas para que crezcan, para que mueran y para que sean consumidos. Es decir, estamos en una locura realmente. Hasta ahora la hemos vivido. Pero tenemos que entender que la vida misma es esta grandiosa oportunidad de mirar dentro de uno mismo, porque a lo mejor mi misión no es ser un salvador, un sanador, u ofrecer altruistamente lo poco, lo mucho que tengo al prójimo. A veces mi misión en esta vida es conocerme mejor, que a lo mejor es una misión modesta, pero quizás, no quizás, verdaderamente es importante, uy, verdaderamente es importante. Conocer a mí mismo, conocer mis limitaciones, conocer mis, mis grandezas, porque el ser humano puede ser miserable, como lo demostraba Víctor Frank en su libro, pero también puede ser maravilloso. El ser humano ha creado guerras, ha creado instancias que han matado a miles o a millones, ha creado bombas, pero también ha creado todas las facilidades que hoy tenemos en el día de hoy, toda la ciencia, la tecnología, el humanismo, todo esto ha sido parte de todas las cosas que podemos disfrutar y que nos dieron nuestros ancestros y que nos dieron los seres que en otras épocas y en otros tiempos nos están ofreciendo toda la gracia y toda la gloria de aquellos descubrimientos o de aquellos inventos que hoy hacen que la vida sea más fácil. Por eso tenemos que ser afines con nuestro linaje humano, más que con el linaje familiar, con el linaje humano, porque todos somos hermanados por haber vivido en la tierra. Y los hermanos de camino somos los que compartimos un momento de vida. Y aquí nos tenemos que hermanar porque todos estamos susceptibles al COVID. Ricos, pobres, chaparros, altos, morenos, blancos, hombres, mujeres, jóvenes y niños y adultos y muy adultos. No se sabe, Beto, no se sabe. Pero yo lo reitero de manera muy repetida, perdón por el pleonasmo, pero cuando tienes amor a ti y cuando dejas algunas prácticas que a veces son muy usuales, como juzgar, que a veces es casi una condición sine qua non del ser humano, cuando dejas de juzgar, cuando dejas de calificar, cuando dejas de poner el dedo en aquel que es un equivocó, simplemente no estás viviendo tu vida, la estás viviendo a partir de los otros, o la vives a partir de lo que los otros dicen de ti, pero no a partir de lo que tú dices de ti mismo. Y esa debe ser una de las ganancias que tengamos con esta pandemia. ¿Quién soy yo para mí? ¿Qué me puedo ofrecer? ¿Cómo me debo de cuidar? ¿Cómo cómo debo de hacerle para generar mayor bondad hacia mí mismo y repartir, salpicar a otro ser humano, sea mi esposo, sea mi pareja, sea mi novio, sea mi hijo, sea mi amigo, sea mi colega? Vivimos para amar y desde esa perspectiva no nos podemos salir. El amor, el amor lo puede todo y de verdad que no hay barreras. El amor es eterno, 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 eterno. pues qué lindo y
frase tan hermosa. El amor lo puede todo y es eterno, eterno, eterno. Betty, pues muchas gracias que estuviste conmigo. Qué lindo poder compartir tu sabiduría, todo tu conocimiento, y voy a poner aquí tu Facebook por si alguien quiere conectarse contigo, tener también la parte de tu conocimiento. Tú das atención en dos ramas, ¿verdad? Mira, doy consejería en salud mental, Sí. eh, trabajo, somos comunicólogos, Beto. Yo creo que tu público lo sabe. Yo tuve la oportunidad de tener el doctorado en comunicación, lo cual es maravilloso, pero finalmente somos seres humanos, eso, los títulos nobiliarios valen Ajá. soberano cacahuate, pero creo que ya tenemos la edad suficiente, Beto, como para, bueno, no es cuestión de edad, ni incluso hay jóvenes que son muy maduros o adultos que no lo son tanto. Claro. Doy consejería a pacientes psiquiátricos, Okay. trabajo con pacientes psiquiátricos, con psicóticos, Ujú. fundamentalmente con los esquizofrénicos, conozco muy bien el fenómeno psiquiátrico. Okay. Eh, He dado muchas conferencias. Bueno, si yo les contara la vida que he tenido con Beto, hemos tenido cosas maravillosas. Él lo refiero al principio, les escribí una obra maravillosa de microteatro que se llama Ángeles, que se basó en una experiencia mía. Por eso he llegado a donde Ujú. puedo reflexionar ahora, porque me pasó algo muy horrible. Pero bueno, esas son historias. Finalmente Okay. estamos aquí, estamos compartiendo con este público maravilloso que te ve, Beto, Gracias. que tiene una gran credibilidad y una gran confianza porque eres un hombre de una maravillosa y extraordinaria luz. Te agradezco mucho. Y bueno, doy consejería, doy coach de vida, eh, hablamos de esos aspectos, quienes se dejan, hablamos de los aspectos transpersonales que tienen que ver mucho con la espiritualidad, lo cual es una rama a veces descuidada. Ya últimamente, pues ya la gente se va acercando más, pero todavía hay quienes son muy descreídos, lo cual es una opción, lo cual es muy respetable, pero te reitero, cuando alguien tiene una perspectiva espiritual de la vida, las cosas son más fáciles de aceptar y las cosas son más fáciles de entender. Claro que sí. Entonces, pues estoy a sus órdenes, pues ahí dejo mis datos y pues adelante sigamos, Beto, en este camino de amor, de reconocimiento, de lealtad hacia nuestra especie humana, de amor al prójimo, de amor hacia nosotros mismos, de resiliencia, de esperanza, de fe y de confianza en que el poder superior es el que nos va a guiar en consonancia con nuestros propios anhelos para que podamos ser seres más sensibles, más humanos y más espirituales. Exacto, exacto. Pues te agradezco muchísimo, Betty, que sea una de muchas donde estemos compartiendo aquí este, este segmento de Nada sin Conciencia o mi canal Alberto Cervantes. A todos les doy las gracias por haber estado con nosotros acompañándonos. Y muchas gracias, mi querida Betty. Te mando muchos besos, bendiciones, donde quiera que estés. Estás en Tlalne, ¿verdad? Tlalnepantla, por En allá. Tlalnepantla Allá, estamos. hasta allá va mi beso y mi abrazo contigo. Y gracias a todos, también les mando besos y abrazos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye, bye, bye. Hasta luego. Gracias.